En 1967 era un estudiante de 20 años en la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos, en Kings Point, Nueva York. Y en 1967 estaba justamente en esta carretera, haciendo dedo todo el camino hasta Montreal, Canadá, a la Expo 67, la feria del mundo sobre el futuro. Y iba a ver a una persona en particular. Era la cúpula geodésica, el pabellón de Estados Unidos en 1967, diseñado por un hombre llamado Dr. Buckminster Fuller. Era una época diferente, y ese era yo en 1967, yendo a conocer al hombre que podía ver el futuro. Fuller era futurista. Fue una de las primeras personas en definir sistemáticamente la forma en que podemos ver el futuro. Eso me intrigó realmente, porque si podía ver el futuro de las bolsas, los mercados de bonos, los mercados de bienes raíces y más. Yo tenía una razón muy pequeña para ser un futurista. Tenía que ver con la avaricia de ganar dinero. Así que en 1981 tuve la oportunidad de estudiar con el Dr. Fuller en Kirkwood, California, que queda cerca del lago Tahoe. Pasé una semana con él allí, y me di cuenta de que él no veía el futuro de la bolsa de valores, veía el futuro de la humanidad. Pero quienes manejan la economía, manejan el mundo, y los bancos manejan nuestra política, nos llevan camino a colisionar con el desastre. Así que fui, y una vez que pude ver el futuro, supe que tenía que hacer cambios. Más seriamente, estudié mejor sus libros, especialmente Critical Path. Comencé a aplicar las enseñanzas de Fuller sobre cómo predecir el futuro a los mercados, porque eso es lo que me interesa. Allí es donde se alinean mi padre rico y Bucky Fuller, porque dicen lo mismo: los mercados se manipulan. En 1969 me gradué de Kings Point y me uní a la Infantería de Marina de Estados Unidos. Me seleccionaron para entrenamiento de pilotos en Pensacola, Florida. En 1972 estaba volando helicópteros artillados en Vietnam. También en 1972 mi padre rico me envió una carta que decía que en 1971 el presidente Nixon sacó el dólar del patrón oro. Dijo: ten cuidado, el mundo está a punto de cambiar. Así fue que desde 1971 comenzaron a robarse nuestra riqueza. Desde 1981 tuve el privilegio y la buena fortuna de estudiar con el Dr. Fuller 3 veces. Luego falleció el 1 de julio de 1983. Sentí una pérdida enorme. Y a su vez la responsabilidad de transmitir el conocimiento y la sabiduría que nos había enseñado a mí y a mi clase. Así que después de 1983 comencé a hacer predicciones. Y ya sabes, hacer predicciones es muy riesgoso, porque suenas como un idiota. De muchas maneras sonaba como Chicken Little diciendo: se está cayendo el cielo, se está cayendo el cielo, se está cayendo el cielo. Y si miras lo que está sucediendo en la economía mundial hoy, para millones de personas se está cayendo el cielo. Así es que en 2002 publiqué este libro que está aquí, llamado La Profecía del Padre Rico. Nuevamente era 2002, y lo que predijo este libro fue un gran colapso económico en 2016. Así que 14 años por adelantado estaba haciendo esta predicción, pero también hice una predicción intermedia después de aquella, de que habría un colapso secundario antes del gran colapso de 2016. Así que este soy yo en CNN con Wolf Blitzer, arriesgando, luciendo como un idiota total, haciendo la predicción del siguiente colapso. Pulling out of the markets in their 50s, in their early 60s, and not having that sort of exposure, we are never going to get to a point where our money lasts as long as we need it to. We need to be participants in this system into our 70s and into our 80s, and then we need a plan for withdrawing those assets, just like we needed a plan for putting those assets in. Yes, and you're putting those assets into those investment bankers that are in financial trouble today. And all I'm saying is, aren't these guys supposed to be the smartest guys on earth? And shouldn't we be careful who we take financial advice from, including the 4 of us on this panel? Yeah, absolutely. Absolutely. And that's what I'm saying. There's a lot of bad advice. But Robert, you're really that worried about Goldman Sachs and Lehman Brothers? Yes.
I'm afraid the Federal Reserve will eventually or come close to bailing them out. That's what I'm concerned about. And that young lady who says the taxpayers are not in trouble, who's going to pay for that bailout, again, is the taxpayer. Lehman Brothers says it plans to file for Chapter 11 bankruptcy protection. The collapse of Lehman Brothers. Lehman Brothers collapsed. Hundreds of bailed out banks are still struggling to repay taxpayers. Allá, por 1997, publiqué este libro, Padre Rico, Padre Pobre. Y en Padre Rico, Padre Pobre dije tres cosas que me trajeron muchos problemas. Una es que los ricos no trabajan por dinero. La segunda, que tu casa no es un activo. Y la tercera, los ahorristas saldrán perdiendo. Eso fue en 1997 y mira lo que pasó en 2007. El mercado de bienes raíces colapsó, el gobierno empezó a imprimir moneda que se llama expansión cuantitativa y los ahorristas salieron perdiendo. It's no secret that the California housing bubble has popped with hardships spread wide. Real estate expert Robert Kiyosaki predicted all of this would happen back in 2005, but most people didn't listen. It's the biggest financial bubble in the history of the world. Hoping this wasn't inevitable, but we have had a big jump in foreclosure filings. Let me tell you a little about this. There are 650,000 homes in the United States in foreclosure right now. U.S. foreclosure activity jumped 81% in 2008. With 10 million people lost their homes to foreclosure and were forced out onto the streets. Y hasta la actualidad, millones de personas aún no salieron a flote. Deben más sobre sus casas de lo que sus casas valen. You want to know what real estate's going to do? Look at jobs. Right. We still have a bad job situation, so Right. it's still a bad real estate situation. Right. Real estate is only as valuable as there's jobs. What made you write Conspiracy of the Rich? It goes back to why don't we have financial education in our schools? Question, was the financial crisis a creation of a wicked conspiracy? A new online book, Conspiracy of the Rich, The 8 New Rules of Money, exposes what author Robert Kiyosaki says is a twisted tale of how the rich control the world economy through, you name it, the Fed, Wall Street, your schools, and the government that supports these entities. Robert Kiyosaki is the author of the best-selling Rich Dad, Poor Dad series. His first book in the series has held a top spot on the New York Times bestseller list for 6 years running. And he joins us on the program today. Hello, Robert. What is this conspiracy theory? You mean it's a few people at the top handling all of us like puppets on a string? Say it isn't so. Bueno, ojalá no fuera así. Pero he estudiado esta crisis desde 1983 más o menos, y la vi venir desde entonces. Las personas que siguen reglas antiguas como trabajar duro, ahorrar dinero, pagar las deudas, vivir módicamente e invertir en una cartera bien diversificada de fondos de inversión van a desaparecer. Todas las monedas tienen tres caras. No existe la moneda de una sola cara. Y todas tienen cara de un lado y cruz del otro lado. Y el tercer lado es el borde. Así que en la vida real siempre hay alguien que dirá, tienes razón, otras personas dirán, estás equivocado. Hay otras personas que dirán que debes ser republicano o que puedes ser demócrata. ¿Ves? Lo más inteligente es pararse en el borde. La inteligencia está en el borde. En el momento en que eliges un lado, dices que un lado es correcto, el otro lado no lo es, te transformas en un idiota, y en el mundo de hoy tenemos que luchar entre los capitalistas y los socialistas. Yo digo que ambos lados son correctos, pero lo más importante para hacer es definir qué lado es mejor para ti. Así es que párate en el borde, sé inteligente y mira la cara y la cruz. La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente y al mismo tiempo y seguir conversando la capacidad de funcionar. F. Scott Fitzgerald. El 1 de julio de 1983 estaba manejando por la carretera en Honolulu, Hawái, y en la radio escuché: el futurista y genio Buckminster Fuller falleció hoy. Y este sentimiento abrumador de que tuve que salirme a la carretera, detenerme a la vera del camino con esos vehículos que pasaban zumbando, y simplemente lloré. Y gracias a Dios siempre recordé lo que Fuller decía. En 1927, cuando él era un desastre total, perdió su negocio y todo lo demás, se dijo: ¿qué puedo hacer? Solo soy un hombre.
Así que estoy sentado a la vera del camino simplemente lamentando la pérdida de quien pensé que era el hombre que nos sacaría de este lío en el que estamos. Me di cuenta de que ya no estaba. Me tuve que preguntar entonces, ¿qué puedo hacer? Solo soy un hombre. Entonces en 1984 vendí mis negocios y renuncié a mi trabajo. Conocí a esta hermosa mujer llamada Kim y a mi amigo Blair Singer y yo ahora somos los asesores de Padre Rico. Todos nos tomamos de las manos y dimos un salto de fe. Dijimos, no sé qué podemos hacer, pero tenemos que hacer algo. Estuvimos sin dinero por mucho tiempo, pero seguimos enseñando y hablando con las personas sobre lo que Fuller decía. Enseñando lo mismo que mi padre rico me había enseñado, sobre cómo nunca depender de un cheque nuevamente, cómo poder lograr la libertad financiera en contraste con la seguridad laboral. En 1983, después de morir Fuller y haber leído Grunge de Gigantes, su libro donde grunge significa robo universal bruto de dinero, por sus siglas en inglés, comprendí lo que decían ambos hombres. Se están robando nuestra riqueza a través del sistema monetario. Entonces, lo que me pone mal es que nuestro sistema escolar no nos enseña nada sobre el dinero ni sobre cómo los ultra ricos están manipulando el sistema a través de la impresión de moneda. Nos están estafando a través de nuestro sistema monetario. Por eso dije, hay 3 lados de una moneda y tienes que decidir de qué lado estás. ¿Quieres estar del lado de los pobres y de la clase media? Esfuérzate al máximo, haz lo que puedas, trabaja duro, paga impuestos y pierde dinero. Yo quiero estar de este lado de la moneda. El lado más riesgoso es el de los pobres y la clase media. Por el estado de la economía actual seguirán imprimiendo dinero, imprimiendo e imprimiendo. No podemos sobrevivir esto. Los bancos centrales simplemente seguirán imprimiendo dinero. Y eso es bueno para mí porque yo ganaré más dinero. Pero cada vez que se imprime dinero, los pobres y la clase media se empobrecen. Por eso escribí Segunda Oportunidad. Tienes que decidir de qué lado quieres estar. Yo tomé mi decisión hace años. No quiero estar del lado de los pobres o de la clase media. Quiero estar del lado de los ricos. Pero también sentí la responsabilidad social de permitir que todos vieran el panorama completo. Fuller no era solo un futurista, era científico, matemático. Algunos lo llamaron arquitecto. Le pidieron que dejara Harvard no una sola vez, sino 2, así que nunca terminó la universidad. Era un genio, pero era difícil de definir, simplemente porque era un genio en muchas materias diferentes. En 1983, después de leer su libro póstumo Grunge de Gigantes y después de que él falleció, quedé sorprendido porque Grunge de Gigantes no era sobre matemática ni ciencia, era sobre la economía, era sobre el futuro de la economía. Y ahí me di cuenta de que Bucky Fuller y mi padre rico, que era el padre de mi mejor amigo, habían estado diciendo lo mismo durante años. Después de leer Grunge de Gigantes, que por sus siglas significa robo universal bruto de dinero, cómo nos estafan a través de aquello por lo que trabajamos duro, dinero. Comencé a investigar sobre aquello que ambos habían estado diciendo. Hasta entonces era el típico estudiante promedio, solo estudiaba para los exámenes. Solo estudiaba lo que me decían que estudiara. Hacía el examen y olvidaba lo que había estudiado. Pero después de leer Grunge de Gigantes y de escuchar lo que decía Bucky sobre el futuro y la economía, y lo que me había estado diciendo mi padre rico durante años, me transformé en un estudiante por primera vez. Volví al principio. No solo acepté lo que me decían, sino busqué mis propias respuestas. Escribí Segunda Oportunidad porque hay mucha confusión sobre esta crisis económica global. De un lado de la moneda, especialmente los políticos dicen, oye, no te alarmes, todo está bien, la economía está recuperándose. Del otro lado de la moneda, estas personas les dicen, estamos al borde de la destrucción, compren armas, acopien alimentos, compren oro y escóndanse. Y de un lado de la moneda, los socialistas dicen, necesitamos más programas sociales, necesitamos
necesitamos ocuparnos de la gente. Y los capitalistas dicen, si seguimos regalando dinero nos vamos a fundir. Y hoy, finalmente, todos sabemos que Estados Unidos está muy endeudado. Todos sabemos que Estados Unidos está endeudado y este es el cuadro de la deuda nacional. Más o menos algo más de 17 billones de dólares americanos. Para algunas personas es espantoso, pero para mí lo que sigue es aterrador. Nuestros líderes cerraron el gobierno de Estados Unidos y continuamente amenazan con cerrar el gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos está en bancarrota, nos quedamos sin dinero. Eso asusta a la gente y confunde a la gente. La gente no sabe qué hacer. Por eso escribí Segunda Oportunidad. Escribí Segunda Oportunidad lo más simple posible. ¿Conoces ese principio? Hazlo extra simple. Así que Segunda Oportunidad está escrito muy simple. Hay otro dicho que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que en lugar de usar muchos términos económicos y muchos términos financieros que confunden a la gente, hice lo mejor que pude para usar los cuadros más simples posibles, cuadros y gráficos que puedas mirar. Simplemente mira las imágenes y llega a tu propia conclusión sobre qué dirección está tomando mía. ¿Iremos en ascenso o iremos en descenso? Dejaré que decidas tú si las cosas están bien o mal. Lo genial de Segunda Oportunidad y todas las imágenes que tiene es que hasta un niño de 10 años puede entender las imágenes. Si no hace nada más, simplemente miren las imágenes. 17 dice, oh Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes como familia, espero que uno de ustedes haya leído el libro, pueden charlar sobre lo que significan los cuadros y las imágenes. Los siguientes son ejemplos de algunos de los cuadros que encontrarás en Segunda Oportunidad. Recuerda, una imagen vale más que 1000 palabras. El primer gráfico es una imagen del poder adquisitivo del dólar estadounidense. Sabes, la gente dice que hay inflación. Realmente no hay inflación. Lo que está sucediendo realmente es que el poder adquisitivo del dólar está disminuyendo. Esto hace la vida más difícil y más difícil para quienes trabajan por dinero. Es decir, el dólar estadounidense vale menos y menos y menos. Cuanto más dinero imprime el gobierno, menos valor tendrá el dólar estadounidense. El gobierno dice que le ganó la guerra a la pobreza. Bueno, el cuadro dice lo contrario. Porque Estados Unidos está imprimiendo dinero, lo que hace es que sea más y más difícil para los pobres y la clase media ganar lo que se llama salario vital. Es decir, no pueden costear la vida, no pueden costear una casa, no pueden costear los alimentos, el transporte. Lo que muestra este cuadro aquí es un mayor uso de cupones alimentarios. Así que mientras nuestro gobierno dice que la pobreza disminuye, la realidad es que el uso de cupones alimentarios está en aumento. Esto significa que el estadounidense promedio no puede costear la vida. Agreguémosle a eso que los trabajos de altos ingresos se tercerizan a países como China y Pakistán y la India. Esta es otra razón para el siguiente cuadro aquí. Verás que la clase media en Estados Unidos no está creciendo. Lo que muestra este cuadro es que la clase media se achica. Entonces, para hacer frente a estos cambios globales, millones, tanto jóvenes y adultos, vuelven a la facultad para volverse a capacitar, esperando encontrar ese trabajo bien pagado. Lamentablemente, estos dos cuadros cuentan otra historia. En el primer cuadro aquí se ve el costo en crecimiento de la educación universitaria. Millones de personas terminan la facultad, tanto jóvenes como adultos, cargado de por vida con una deuda estudiantil, la peor deuda de todas. La deuda estudiantil es peor que una hipoteca, que la deuda de tarjeta de crédito, un préstamo automotriz. En palabras simples, la deuda estudiantil es de por vida. Eso es inhumano. ¿Cómo osamos cargar a nuestros estudiantes con una deuda de por vida? Es criminal. Así es que la educación es más importante que nunca. Pero mire lo que le sucede a un graduado universitario. En vez de que su salario aumente, este cuadro muestra que su salario en realidad está disminuyendo. Y lo peor de todo esto es que te gradúas y no aprendes nada sobre el dinero. Entonces, planteo esta pregunta. ¿Para qué irías a la facultad para ganar menos dinero, salir de la facultad muy endeudado y no aprender nada sobre el dinero? Para mí no tiene sentido. Y este cuadro realmente me preocupa. Este es el cuadro del Seguro Social. Si miras este cuadro, te das cuenta de que cerca de 2012, el Fondo Fiduciario de Seguridad Social entró en bancarrota. Comienza a operar en rojo simultáneamente. En 2012, cada día, 10,000 miembros de la generación de posguerra cumplen 65 años, justo todos los días. Cuando el fondo entró en bancarrota, ¿cómo pagaremos esto? ¿Qué sucederá con estos adultos mayores? ¿Qué sucederá con mi generación de la posguerra? La generación de posguerra, la más pudiente de la historia, ¿se transformará en destructora?
Me preocupa mi propia generación. Lo peor de todo, ¿cómo les pagaremos a estos viejos como yo? Medicare aumenta, los gastos aumentan. La vida no se torna más barata cuando envejece. Se estima que el Seguro Social, Medicare y otros programas sociales tienen un balance general con una deuda entre 100 billones y 250 billones de dólares americanos. La mayoría de la gente no sabe que la deuda es tan grande. ¿Cómo pagaremos esto? ¿Imprimiremos más dinero? ¿Quién pagará esto? ¿Tú? ¿Tus hijos? ¿Los hijos de tus hijos? ¿Quién va a pagar esto? ¿Simplemente vamos a imprimir más dinero? Y esto nos lleva a la siguiente cosa que nos preocupa realmente. Los dos cuadros muestran lo que sucede cuando un país imprime demasiado dinero. Nuevamente, como me enseñó Bucky, para ver el futuro, mira el pasado. Y lo que se ve aquí es un cuadro del gobierno alemán de Weimar entre los años 1918 y 1923. El gobierno alemán, para pagar sus cuentas, comenzó a imprimir y a imprimir y a imprimir y a imprimir. Y la economía alemana se veía bien porque la economía estaba creciendo con todo este dinero impreso. Pero lo que sucedió es que al final colapsó después de 1923. Lo que sucedió fue esto: si eras un millonario en Alemania antes de 1918, para 1923 eras un mendigo. Me temo que eso sucederá con millones en todo el mundo si Estados Unidos sigue imprimiendo dinero. Este es el cuadro de Estados Unidos en la actualidad. Se llama expansión cuantitativa y simplemente sigue aumentando. La razón por la que se llama expansión cuantitativa es solo una expresión gubernamental, jerga gubernamental, una manera de confundirnos. Expansión cuantitativa simplemente significa imprimir dinero. Observa la similitud entre la Alemania de 1918 a 1923 y Estados Unidos de hoy. Así que estamos aquí en 2015 y déjame decirte, me da miedo. Es un largo trecho. Y cuando considero el gran colapso de 1929, es muy pequeño. Entonces te pregunto, ¿qué dirección está tomando la economía? Espero que mi padre rico y Bucky Fuller estén equivocados, que la bolsa de valores siga subiendo. Buscando un salvador, los alemanes eligieron a Adolf Hitler como canciller de toda Alemania en 1933. Luego de tomar control de Alemania, se cita a Hitler diciendo: «Qué suerte para los gobernantes que los hombres no piensen». Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos en la actualidad. Por eso no hay educación financiera en la escuela. Y por eso nuestro gobierno puede hacer lo que está haciendo. Yo veo similitudes entre esa época y ahora. ¿Y tú? Por eso escribí Segunda Oportunidad, porque es hora de comenzar a pensar. Como dije en la parte 1, en 1971 el presidente Nixon sacó al dólar estadounidense del patrón oro, y el dólar se transformó en deuda, y ahora Estados Unidos podía imprimir dinero. Le dije al secretario Connolly que suspendiera la convertibilidad del dólar a oro y otros activos de reserva temporalmente. El problema es que nuestro sistema educativo no ha cambiado desde 1971. Miren las notas bajas que sacaron en su examen de matemáticas semanal. Más de la mitad de ustedes reprobó. La mayoría de los que aprobaron lo logró con lo justo. Nadie obtuvo un 100%. Y ahora tenemos esta brecha entre los ricos y todos los demás. Y esto es peligroso. La brecha entre ricos, pobres y la clase media es demasiado grande. Y por primera vez el sueño americano desaparece. En lugar del sueño americano, todos pueden hacerse ricos. Mucha gente en Estados Unidos y en todo el mundo está enojada con los ricos. Algunos políticos de hoy dicen: miren la brecha entre el sueldo del director y del empleado. Bueno, ese es el sueño americano, hacerse rico. ¿Te enojas con los Kardashians porque ganan $1 millón? ¿Te enojas con las estrellas del deporte porque ganan $1 millón? ¿Te enojas con las estrellas de rock por hacerse ricos? Si te vas a enojar con alguien, enójate con el sistema escolar. Mira, esta no es una crisis económica. Esta es una crisis educativa. ¿Qué es la razón por la que siempre pregunto por qué no hay educación financiera en la escuela? Allí es donde se crea la brecha. No puedes darle dinero a la gente y esperar que la brecha se achique. Eso es una locura.
En la próxima sección te contaré cómo sería la educación financiera si yo administrara las escuelas. Así sería la educación financiera. Ahora estamos en la parte 3 de Segunda Oportunidad, y la parte 3 trata sobre lo que es la educación financiera. Porque ves, la educación también tiene 3 lados. De un lado está la educación tradicional y del otro lado está la educación financiera. Y tu trabajo es pararte en el borde y determinar qué es lo mejor para ti y para mí. ¿Qué piensas hacer con respecto a la crisis financiera? ¿Volverás a la educación tradicional o tu segunda oportunidad está en la educación financiera? La educación tradicional es como la educación de mi padre pobre, que consiste en ir a la escuela, conseguir un trabajo y ser empleado. Ahorras dinero, trabajas arduamente, pagas tus deudas, compras una casa, inviertes a largo plazo en la bolsa de valores. Esa es la educación tradicional. El lado de la educación financiera, que es el lado de mi padre rico, es lo opuesto. Y eso es lo que lo hace complicado para la mayoría de la gente, porque es lo opuesto. Del lado de mi padre rico es transformarse en emprendedor, en alguien que contrata empleados. Entiendes la deuda porque la deuda enriquece más a los ricos. Tienes que entender los impuestos porque enriquecen más a los ricos. Y tienes que entender los mercados. Tienes que poder ganar dinero cuando los mercados suben y cuando los mercados bajan. Así que mi preocupación es que si viene este gran colapso, si los mercados bajan, arrasará con estas personas en el lado de la educación tradicional. Así que la pregunta para ti es, ¿qué lado es mejor para ti? ¿Para tu segunda oportunidad? ¿Tu segunda oportunidad será volver a la facultad, a la educación tradicional y conseguir un trabajo bien pagado? ¿O será estar del lado de la educación financiera y aprender a hacer que el dinero trabaje para ti? ¿Qué lado es mejor para ti? En verdad, la educación financiera puede ser bastante simple. Mi educación financiera comenzó cuando tenía solo 9 años. Fue cuando mi padre rico, que era el padre de mi mejor amigo, nos enseñaba a su hijo y a mí sobre el dinero jugando el juego de Monopoly. Todos sabemos la gran fórmula de Monopoly. Son 4 casas verdes, un hotel rojo. Así que mi padre rico, su hijo y yo jugábamos Monopoly todo el día y luego me iba a casa. La diferencia es que mi padre rico nos hablaba, nos enseñaba a pensar como personas ricas. Fue como un maestro, entrenador y mentor mientras jugábamos Monopoly. Luego me iba a casa con mi padre pobre y él decía, ¿qué hiciste todo el día? Y yo decía, bueno, estuve jugando Monopoly. ¡Ah! ¡Qué pérdida de tiempo! Ve y haz tus tareas. Porque si no haces tus tareas, no sacarás buenas calificaciones y no conseguirás un buen trabajo. Así que allí comenzó mi educación financiera. Mi padre pobre fue un gran hombre. Se graduó de la Universidad de Hawái en menos de 2 años, se fue a Stanford, la Universidad de Chicago y Northwestern, y finalmente obtuvo un doctorado y fue ministro de Educación para el estado de Hawái. Así que era académicamente listo, pero no tenía educación financiera. Del lado de mi padre rico nunca se graduó, pero entendía cómo jugar el juego de Monopoly. Así que nos enseñó a su hijo y a mí a partir de los 9 años, y probablemente jugamos ese juego 1000 veces con el pasar de los años. Jugamos hasta entrar en mis 30 con mi padre rico. Y lo que hago y hace mi esposa hoy es jugar Monopoly en la vida real. Así que mi pregunta para ti es, para tu segunda oportunidad, ¿deberías comenzar a jugar Monopoly en la vida real? Detrás de mí está el cuadrante del flujo del dinero. Es el libro número 2 de la serie de Padre Rico. El cuadrante de flujo de dinero es un libro muy importante y nuevamente encontrarás que las cosas son opuestas. A un lado del cuadrante tienes E y tienes S en inglés, A en español. Ese es el lado de mi padre pobre. E significa empleado y A de autoempleado. Es quien maneja una pequeña empresa, una especialidad, o es un especialista o una estrella, como de película o del golf. Entonces tienes E y A de un lado, y del lado de mi padre rico tienes D, que es de un negocio grande, B en inglés, personas como Henry Ford, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates. Y finalmente I significa inversionista, pero no cualquier inversionista, sino que se refiere al inversionista profesional. ¿Ves? La mayoría de la gente invierte del lado E y A, invierten en 401k, planes jubilatorios, deducibles, etcétera.
Esta gente son inversionistas pasivos. Cuando hablamos de inversionista, hablamos de inversionistas proactivos y profesionales. Así que de este lado está mi padre pobre, es S y A, y de este lado están los Ds y los Is, que es del lado de mi padre rico. Así que cuando era joven tuve que decidir qué lado era mejor para mí. E o A, D o I. Este es un tema muy importante para mí, se llama impuestos. La mayoría de las personas odia pagar impuestos, así que pregunto esto, ¿tienes E, A, D, E, I? ¿Quién paga los más impuestos? Los E, y esto es así mundialmente, paga alrededor del 40%, así que si eres empleado, una parte importante de tu sueldo será para pagar impuestos. Y así se roban tu riqueza. Si eres A, que es autoempleado, una estrella de cine o un especialista como contador, abogado o un médico, pagas un 60% o más. Así que los S y As pagan los mayores impuestos posibles. Y son las personas que fueron a la facultad y les dijeron que trabajaron duro para ganar su dinero. En el lado de D y E, que es el rico, los Ds pagan un 20% de impuestos, pagan mucho menos, y los Is, los inversionistas profesionales, pagan tanto como 0% de impuestos. Así que algunos dicen, esto no es justo. Y puedo entenderlo porque la mayoría de las personas está de este lado mirando hasta este lado. Pero quiero decir esto, las leyes fiscales son justas. ¿Ves? Las leyes fiscales no les importa si eres rico o pobre. Puedes ser rico o pobre y no pagar nada de impuestos. Puedes ser rico o pobre y pagar un 20% de impuestos. ¿Ves? Lo que no es justo es la falta de educación financiera en las escuelas. Así que la gente de este lado no tiene idea de cómo es que ellos están ganando tanto más dinero y pagando mucho menos impuestos. Voy a decir esto, para quienes hayan leído Padre Rico, Padre Pobre, o si tienes el libro, lee Padre Rico, Padre Pobre nuevamente, la lección número 1 de mi Padre Rico fue esta: los ricos no trabajan por dinero. ¿Ves? Ellos aquí del lado E y A trabajan muy duro para ganar dinero y pagan los mayores impuestos. Mi padre rico dijo del lado D, debes tener gente trabajando para ti para pagar menos impuestos. Y el lado I, tu dinero trabaja arduamente para ti, el dinero de otra gente trabaja arduamente para ti, así es que por eso pagas menos impuestos. Y eso es lo que debería incluir la educación financiera. Este recuadro atrás se llama Recuadro de la radio del padre rico. ¿Por qué? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si eres idiota, te juntas con idiotas. Si eres un malandrín, te juntas con malandros. Y si eres una persona rica, te juntas con personas ricas. Y el recuadro de la radio significa que puedes aprender más si quieres aprender más. De las personas que realmente lo logran en la vida real, la razón por la que la mayoría de la gente pasa dificultades financieras es que siguen los consejos financieros de vendedores. Se llaman corredores de bolsa, corredores de bienes raíces y corredores de seguros o planificadores financieros. Mi padre rico decía, los llaman corredores porque tienen que correr más que tú, necesitan tu dinero. En 1994, Kim logró la libertad financiera y ella solamente tenía 37 años y yo tenía 47 años. Así que la gente nos preguntaba cómo lo lograron. Y les dijimos que simplemente jugábamos Monopoly en la vida real, pero eso no los complació. Así que en 1996, Kim y yo inventamos el juego de mesa Cashflow, como verán aquí atrás. Muchas personas dicen que el juego de mesa Cashflow es Monopoly con esteroides. Como dije, mi educación financiera comenzó cuando tenía 9 años, jugando Monopoly con mi padre rico. Así que te daré algunos de los opuestos que se encuentran en el juego de mesa Cashflow. Este es un opuesto enorme. En la mitad del juego se ve otra cosa llamada la carrera de la rata. Ahí terminan la mayoría de los Cs y los As. Van a la escuela, consiguen empleo, se convierten en médicos o abogados y terminan en la carrera de la rata trabajando muy duro, pagando muchísimos impuestos, regalando su dinero al gobierno. Regalando su dinero a Wall Street con sus 401k o planes jubilatorios y simplemente giran en esa carrera, pero los ricos no lo hacen, los del lado D y I no lo hacen, invierten lo que se llama vía rápida. Reitero, todo es opuesto. Puedes manejar tu vida dentro de la carrera de la rata o puedes estar del lado D y I e ir por la vía rápida, todo es opuesto. Hay un montón de otras cosas que hacen el juego de mesa de Cashflow un Monopoly con esteroides. Una razón importante es que Cashflow es el único juego que te alienta a usar la deuda para hacerte rico.
Ahora sé qué dirá. Pero la deuda me da mucho miedo y está bien. Pero tienes que aprender a usarla. La deuda es peligrosa cuando no se usa bien. Cash flow en realidad te alienta a usar la deuda, pero esto es lo mejor. Usas la deuda con dinero de juguete. Si cometes un error, es solo dinero de juguete. Trata de hacer eso en la vida real. Cometes un gran error con la deuda y quedas en la ruina. Esta es la parte más importante del juego Cash Flow. El juego Cash Flow, reitero, Monopoly con esteroides, es el único juego que te enseña a usar un estado financiero. Ahora, el 99.9% de todos los niños que terminan la secundaria en la escuela no saben lo que es un estado financiero. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Ves? Del lado de mi padre pobre, el lado EIA, mi padre pobre dice, debes de tener buenas calificaciones. Así que cuando estás en la escuela, tu boleta dice A, B, C, D y F. Y mi padre rico de este lado, del lado de I, dice, tu boleta se llama estado financiero. Así que mucha gente termina la escuela pensando que su boleta es lo más importante. Si tuvieron un 4.0, 2.0, ¿a quién le importa? Lo que realmente cuenta es tu estado financiero. Si yo fuera a evaluar a nuestros líderes políticos por su inteligencia financiera, les pondría una F. Me refiero a todos los políticos desde el presidente para abajo. Deberían ser despedidos por destruir la economía. ¿Y qué pasa con esos banqueros que estafaron a muchas personas? Deberían de tener una F. Ellas son las personas que te dicen que inviertas a largo plazo, en ahorros y en fondos de inversión. Deberían tener una F por mala información. ¿Y qué pasa con el sistema escolar? No estoy culpando a los maestros, pero si el sistema académico de Estados Unidos tuviera una boleta, también les pondría una F, porque están fallando en educar a la gente y preparar a los jóvenes para el mundo real. Recuerda, el banquero quiere ver tu estado financiero, pero la gente de este lado aún está viviendo en el pasado. Soy un estudiante modelo, tengo un promedio de 4.0. Bueno, al banquero no le importa, el banquero quiere ver tu estado financiero, porque tu estado financiero es tu boleta de calificaciones cuando terminas la escuela. Pero si el 99% de los estudiantes secundarios no tiene idea de lo que es un estado financiero, no es extraño que tengamos problemas financieros. Un par de cosas más. Cuando miras el estado financiero verás aquí que dice ingresos. Las S y las As siempre quieren esto. Quiero un trabajo bien pagado, quieren ingresos. Lo que hacen los ricos más ricos se enfoca en los activos. La columna de activos que hace a los ricos más ricos. Así es que la belleza de jugar el juego Cash Flow, tantas veces como sea posible, es que brinda los elementos básicos. Te capacita para pensar como una persona rica y pensar en adquirir activos, no trabajos bien pagados que son grabados. Así que algunas cosas importantes sobre el cash flow son estas. Es que tu enfoque estará en los activos, no en los ingresos. Y te capacitará para pensar como una persona rica, no una persona pobre de clase media que quiere un trabajo bien pagado. Así que este es el poder que encontrarás en el juego Cash Flow. Kim y yo diseñamos el juego en 1996 para que las personas enseñen a las personas. Te digo, esto funciona. Es lo que Kim y yo hicimos para jubilarnos en menos de 10 años. Porque nos enfocamos en los activos, no en un trabajo bien pagado. Y el juego Cash Flow podría ser lo mismo para ti. Para capacitarte a pensar como una persona rica, no como una persona pobre de clase media que quiere un trabajo bien pagado. Así que nuevamente, la educación es más importante. Pero, como puedes ver, hay diferentes tipos de educación. La educación tradicional por un lado y la educación financiera del otro. Con el aprendizaje es igual. Hay más de un lado. Allá por 1969, el doctor Edgar Dale, psicopedagogo, creó esta cosa que está aquí, llamada el cono del aprendizaje. En el cono del aprendizaje notarás más de una forma de aprender. Miramos la base del cono aquí, lo que encontrarás es que hay dos formas de aprender. Esta, la lectura y luego escuchar palabras o clases. Así aprendió mi padre pobre. Para mí, de pequeño, era aburrido, aburrido, aburrido. En el otro extremo del cono del aprendizaje notarás que la mejor manera de aprender es hacerlo en la vida real. Pero justo debajo de eso está algo que se llama simulación. Simulación es sinónimo de juegos o práctica. Estamos simulando hacer lo que sucede en realidad.
En el tope está la forma de aprender que me enseñó mi padre rico. En el fondo del cono está la educación tradicional o como mi pobre padre trató de enseñarme. Entonces, en 1969, el Dr. Dale, psicopedagogo, encontró que al leer uno retiene la menor parte, menos del 10%. Cuando escuchas una clase es alrededor del 20%. Por eso en la escuela, gran parte del tiempo, yo iba a clase y escuchaba la lección y me olvidaba de todo. Así que, nuevamente, hay más de dos formas de aprender. En el fondo están los estudiantes modelo y muchas veces en la cima están los estudiantes mediocres. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que es muy inteligente en la escuela, pero que no logran nada en la vida real? Y ese es uno de los problemas que tengo con la educación tradicional. Te dan todas las respuestas, pero esta gente no es muy brillante. No saben qué hacer, no pueden hacer mucho y tienen miedo de cometer errores. Así que ese es el fondo y el tope de la curva de aprendizaje del Dr. Edgar Dale. Ahora, subimos al próximo nivel, es ver fotografías. Mejorar tu atención. Mejorar tu atención de aprendizaje es una de las razones por las cuales hay tantas fotografías en segunda oportunidad y hasta 30%. Ahora, arriba de eso está mirar una película. Y este video, esta película llamada El hombre que puede predecir el futuro, la hicimos solamente para elevar tu atención, de manera que recuerda más y te olvides menos. Así que más arriba en el cono del aprendizaje está lo que se llama participar en una plática. Y eso está realmente muy arriba. Y la razón del recuadro de la radio de Padre Rico, puedes ir a segunda oportunidad y participar y escuchar discusiones de gente real que está haciendo lo que cuenta, que sabe de lo que habla. Y al 90% está esto que se llama simulación. Y de ahí surgen los juegos. La razón por la que aprendí tanto de mi padre rico fue porque mi padre rico usó el juego Monopoly. 4 casas verdes, un hotel rojo. Retuve mucho, aprendí mucho. Entonces mi padre rico me capacitaba, me entrenaba de cómo poder hacerlo en la vida real. Escucho que muchos dicen, lo que haces es tan arriesgado. Muchas veces esas son las personas que, como mi padre pobre, que fueron muy buenos estudiantes, muchas veces estudiantes modelo, muchas veces contadores, abogados y médicos, pero solo aprendieron cómo aprender de la lectura y de las clases. Y cuando se llega a este nivel aquí, que es práctica y simulación y práctica, jugando el juego y luego hacerlo en la vida real, entonces dicen que es riesgoso. Y es riesgoso si te enseñaron a no simular, a no practicar. La manera en cómo nosotros, los humanos, estamos diseñados para aprender es de cometer errores. Por ejemplo, un bebé aprende a caminar al caerse y caerse, entonces luego aprende a caminar, después aprende a correr, luego se sube una bicicleta y nuevamente se cae y se para, después se cae y se aprende y luego aprende a andar. Pero nuestro sistema escolar, especialmente en el nivel básico, la lectura y las clases, si cometes un error te castigan, siempre te castigan por cometer un error. Por eso tantas de estas personas tan inteligentes no pueden hacer nada, porque esto dice Edgar Dale, es simulación y luego hacerlo en la vida real. Lo que sugiero es que leas el libro, escuches algunas de las clases, mira este video completo, discútelo, participa, escucha lo que los expertos dicen y luego tal vez podrías jugar Monopoly o el juego Cash Flow y jugarlo y jugarlo y jugarlo hasta que se grabe en tu cabeza y luego lo haces en la vida real. Eso es lo que sugiero. Pero si tienes miedo de cometer errores, que es lo que estas personas que como mi padre pobre tienen, ¿qué pasa si cometo un error? Si cometo un error soy estúpido. Bueno, es lo que está mal con el sistema escolar, es lo que está mal con la educación tradicional. Te castigan por cometer errores. Ahora, míralo de esta manera. Me encantó la escuela de vuelo, me encantó aprender a ser piloto, prepararme para Vietnam. La razón por la que me encantó la escuela de vuelo en Pensacola, Florida, y Camp Pendleton en California, porque simulábamos y simulábamos para prepararnos para hacerlo en la vida real. La escuela de vuelo era así. Entrábamos en la mañana, escuchábamos clases de instructores y luego volábamos en la tarde. Entonces, estudiar en la mañana, volar en la tarde. Y después lo hicimos en Vietnam. Y ahora, algo que practicamos fue estrellarnos.
Parece raro, pero los pilotos de infantería de marina lo practicamos. Practicamos de emergencia, de emergencia, de emergencia. Y cuando pasa en la vida real, cuando estaba en Vietnam, me estrellé 3 veces. Así se ve un helicóptero artillado cuando cae al agua. Cuando sucedió fue aterrador, pero sabíamos qué hacer. No nos matamos, porque la infantería de marina y la escuela de vuelo de marina nos enseña a practicar, practicar, estrellar, estrellar, estrellar. Y eso es lo que aprendes en Monopoly o el juego Cash Flow. Mientras escuchas a los asesores, escuchar los programas de radio, escuchas a instructores reales que lo están haciendo en la vida real, luego estás listo para la vida real. Entonces, ¿invertir es riesgoso? ¿Volcarse al comercio es riesgoso? Sí. Pero lo que es peor es simplemente saber las respuestas y leer los libros y no saber cómo aplicarlo en la vida real. El fin de Padre Rico es simular, practicar, practicar y aprender. Hoy leo constantemente y asisto a las clases constantemente. Y también practico cometer mis errores y aprendo de mis errores y luego lo hago en la vida real. Esa es la manera en que los humanos están diseñados para aprender. El problema es que nuestro gobierno, nuestra economía y muchas de nuestras empresas están dirigidas por gente que solo sabe cómo leer y solo aprende de clases. Y por eso tenemos graves problemas financieros hoy. Así que nuevamente la educación tiene más de un lado. Es importante que leas y también practiques y lo hagas en la vida real, porque ahí es donde se aprende verdaderamente. Como dije, una imagen vale más que 1000 palabras. Intenté hacerlo extra simple para que puedas decidir qué te es mejor. Pasa que todos somos diferentes. Lo que hago yo con mi dinero es diferente a lo que debes hacer tú. Por ejemplo, debido a mi educación financiera, yo no ahorro dinero. Me encanta la deuda, uso la deuda. Entiendo las leyes fiscales y no invierto a largo plazo en un 401k ni en la bolsa de valores. Yo no hago eso. Podría ser lo mejor para ti. Reitero, al leer Segunda Oportunidad, puedes sentarte ahí, analizarlo y decir, bueno, ¿cuál es mi próximo paso? Ya que no hay educación financiera en la mayoría de las escuelas. La mayoría de la gente tiene que esperar a que le digan qué hacer. Segunda Oportunidad te da la oportunidad de decidir qué te es mejor. Así que en 1993, después de la muerte del Dr. Fuller, tuve que preguntarme qué puedo hacer. Solo soy un hombre. Ahí fue cuando me di cuenta que podía hacer, enseñarle al mundo lo que me enseñó mi padre rico. Así que mi pregunta para ti es, ¿qué puedes hacer tú? Así que déjame explicarte lo que está sucediendo. La página 319 de Segunda Oportunidad dice por qué los ahorristas pierden. Pero déjame agregar otra parte de la pericia. Voy a ver aquí mi pizarrón y te diré por qué el ahorrista pierde. No me dejes justo ahora. Ya sé que esto puede parecer un tanto confuso, pero prometo hacerlo lo más simple posible. Esta es la manera en que grunge estafa hoy a la gente. Esto es lo que mi padre rico vio allá en 1971 y lo que vio Bucky Fuller, que escribió sobre eso en 1983. Así que esta aquí es una ecuación llamada el intercambio de dinero. Nuevamente, no me dejes, por favor, espera, comprenderás cómo grunge te estafa si ahorras dinero. Esta M significa oferta monetaria. Y eso es importante porque después de 1971 podían imprimir tanto dinero como deseaban. La V significa velocidad. ¿Cuán rápido se mueve tu dinero? Entonces, la gente que ahorra dinero y que invierte a largo plazo, ILT, su dinero no tiene velocidad. Por eso los ahorristas pierden. Imprimen todo este dinero y tu dinero está detenido. Ahora, lo que los bancos deben hacer es que tienen que darle dinero a gente como yo, que estamos en el cuadrante de EI. Estos son los SIAs y estos son los DCI. Y tu dinero no se mueve. Realmente no necesitan tu dinero.
Lo que necesitan es gente como yo que tome dinero prestado. La única manera de la que gana el banco es que si a mí me dan dinero, lo tomo prestado y les pago un poco de interés. Así que esto es cantidad de dinero, oferta monetaria, esta es la velocidad del dinero, y después de 1971 no necesitaban tu dinero. La ecuación es realmente importante aquí, que es P por Q, a veces llamada precio y cantidad. Es decir, llaman al BIP nominal. Fuller y mi padre rico podían decir: te están enfadando porque esto en Estados Unidos se traslada a China, Pakistán, India, África, México. Es decir, nuestra producción va al extranjero. ¿Recuerdas cuando era niño, Ford Motor Company tenía seres humanos haciendo carros? Hoy tienen robots haciendo carros. No te necesitan a ti. ¿Y dónde fabrican estos robots? Esos robots no lo hacen en Estados Unidos. Se fabrican en China, Pakistán, India, México, que es bueno para esos países, que Dios los bendiga. Pero lamentablemente, cada vez que quieres más dinero, P significa precio. Estas grandes empresas como Nike, Apple, General Electric, simplemente trasladan empleos al extranjero. Eso es lo que realmente está eliminando a la gente hoy. Si quieres más dinero, ellos se trasladan al extranjero. Eso es lo que mata a la gente realmente. Así que si no entiendes esto, no te preocupes. Parte está en segunda oportunidad. Pero esta es la ecuación. Después de 1971, ya no necesitan tu dinero, por eso no pagan nada de dinero por tus ahorros. No lo necesitan, pero sí necesitan gente como yo que pueda usar deuda. Y grunge está aquí formado por las grandes empresas. ¿No son empresas de Estados Unidos? ¿Crees que Apple es una empresa de Estados Unidos? No lo es. ¿Crees que General Electric es una empresa de Estados Unidos? No lo es. ¿Crees que Nike es una empresa de Estados Unidos? No lo es. Así es que te sientas ahí flameando la bandera de Estados Unidos, pero nuestros trabajos y fábricas están yendo al extranjero, y lo que te dicen que hagas es que ahorres tu dinero, que inviertas a largo plazo, y ahí te va a ir mal porque tu dinero no se mueve. Veamos un ejemplo más de qué está pasando con tu dinero. Digamos que tengo un restaurante. En un día atiendo un grupo de mesas. Entra un grupo de clientes, hago X cantidad de dinero. Pero lo que significa velocidad, quieres atender 2 grupos, 3 grupos de personas. Y eso es lo que significa velocidad. Si tu dinero está estacionado en una cuenta de ahorros o en una inversión a largo plazo, te están estafando. Te están estafando porque tu dinero no se mueve, no hay velocidad. La página 319 de Segunda Oportunidad cuenta lo que hago yo. No estoy recomendando que lo hagas, pero la educación financiera permite que conserve mi dinero, pero en realidad no es mi dinero, es tu dinero que se mueve. Y es una razón porque los ricos se hacen más ricos, y nuevamente así es como grunge, como Fuller y Padre Rico podían predecir que los bancos más grandes, nuestras empresas y nuestro sistema escolar estaban estafando tu fortuna. Así es que todo esto se le llama la velocidad del dinero. Tu dinero no se mueve, por eso te están estafando, porque siguen imprimiendo más, y si colapsa la bolsa de valores, las personas que no mueven su dinero son eliminadas. Y si realmente no entiendes esto, no te preocupes. El 99.99% de la gente no lo entiende. De hecho, los economistas de mi clase de economía que me enseñaron, ellos no lo entendían tampoco. No entienden esto porque la mayoría de los economistas, ellos ahorran dinero y tienen un fondo de jubilación. Tienes que ser inversionista de una D o una I para entender esto. Así que si no entiendes esto, la razón por la que este video está disponible para todos ustedes es para que te sientes con tus amigos, 2 o 3 amigos, vean este video, lo discutan el video entero, háganlo 2 o 3 veces, porque aprendemos por repetición. Cada vez que miras este video, aprendes un poco más. Así es que si no entiendes esto, no te preocupes, porque el economista de la Facultad de Administración que me enseñó esto, él tampoco lo entendía, porque él ahorraba su dinero e invertía a largo plazo en la bolsa de valores. Y lo que los ricos están haciendo es mantener la velocidad de su dinero. Discute esto varias veces y verás un mundo totalmente diferente.